Muy buenos días, pastora. Bendiciones, muy buenos días a todos los que ya se están conectando. Pastor, bendiciones del Señor, buenos días. Eh, Qué rico, qué bueno que el Señor nuevamente nos trae hoy un tiempo especial para estar con Él, para estar aprendiendo de Él. Gracias por todos los que ya están conectándose, por todos los que están llegando a la cita con el Señor. Damos gracias a Dios, les bendecimos. Somos la Iglesia Aposento Alto Gemir virtual y doy gracias a Dios porque es Él el que nos permite estar aquí y cada uno de ustedes allá en sus casas, con anhelo en el corazón de poder pasar un rato súper especial con el Señor. Muy buenos días a todos, a Elenita, a Dalis, a Claudia, Antonio y a Luz Marina. Muy buenos días, bendiciones. Gracias por estar ahí. Qué rico, el Señor se agrada con nosotros todas las veces que Él ve que disponemos el tiempo, que hay en nuestro corazón ese deseo y ese anhelo para estar con Él. Marlencita, buenos días, fiel oyente de los mensajes de la palabra del Señor. Bueno, ya vamos a ir conectándonos. Les saludamos, saludo también a todos los que irán a escuchar este video en diferido. Estamos aprovechando este tiempo que el Señor nos dio precisamente, Él que es el dueño de nuestra vida y de nuestro tiempo. Él quiere que el tiempo que Él nos da sea tiempo especial y que lo apartemos precisamente para seguir conociéndole, seguir capacitándonos mucho más en su palabra. Bueno, hoy quizás nos estamos preguntando muchos que si es un tiempo donde este tiempo ha servido para acercarnos mucho más al Señor o si al contrario ha sido un tiempo donde se siente más alejado, donde quizás este COVID-19 ha quitado la atención, es el centro de sus pensamientos y se ha olvidado de las promesas del Señor. O tal vez quizás sienta hoy que su fe se desvaneció, que se está enfriando, que es más fuerte quizás el miedo o la incertidumbre o el temor que está viviendo a creer más en el cumplimiento de sus promesas. O tal vez se sienta desubicado o se sienta confundido y ya no sabe qué creer. Pues bueno, hoy el Señor en este tiempo, Él nos está diciendo que dejemos ya todos esos pensamientos. Él quiere que nos animemos. Él quiere hoy en este momento recordarnos todas esas promesas que Él nos ha dado a través de su palabra. Hoy quiere que recobremos, retomemos nuevamente fuerza en nuestra fe hacia Él, que ya no nos dejemos llenar el corazón y la mente con todas esas cosas que hemos escuchado, que hemos visto, que estamos viviendo. El Señor hoy quiere que volvamos nuevamente con los ojos a Él y que nuestra confianza en Él sea inquebrantable. Quizás Él nos dejó este tiempo precisamente para probarnos qué tan fuerte, qué tan grande es nuestra fe en Él. Porque sabemos que solamente en las pruebas del fuego es donde nosotros podemos determinar
el tamaño de nuestra fe en el Señor. Pues bueno, el Señor hoy quiere que recordemos, son tantas las promesas, no terminaríamos, son innumerables las promesas que hay en la palabra del Señor, pero hoy quiere que recordemos algunas. Él nos dice que aquel el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pues hermanos, hoy digámosle al Señor, Señor, queremos estar hoy bajo tu sombra, Señor. Queremos, Señor, creer y confiar en que tú nos estás protegiendo. Tú nos dices que todos los que nos acercamos a ti, tú nos traes vida, que tú nos traes vida y vida en abundancia. Pues así es, hoy también, Señor, lo queremos creer, queremos nuevamente retomar estas palabras, estas promesas, que somos hijos de un Dios grande, que no se ha creado el arma que pueda destruirnos, que ningún arma forjada que quiera levantarse contra nosotros, contra ninguno de sus hijos, puede prosperar sobre nosotros. Nos dice el Señor, y que condenará toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Señor, queremos pedirte en este momento que nos quites todas esas fortalezas mentales que quizás durante todo este tiempo se han albergado en nuestro corazón y en nuestra mente. Todo este decir, no puedo, no tengo, no soy capaz, no voy a recuperarme. Que todo eso se cambie en nuestro corazón y en nuestra mente por tu palabra. Por esa palabra que nos da vida, y esa palabra donde tú nos dices que todos los que tememos a Jehová, que tú nos estarás dando nuevas fuerzas, nos dice, que todos los que esperamos en ti, que vamos a poder levantar alas como las águilas, y que vamos a poder caminar sin fatigarnos, y vamos a poder correr sin cansarnos, nos está diciendo el Señor. Pues bueno, esto es algunas de las promesas. Es un momento para retomar estas promesas, para recordarlas, para traerlas a memoria, para no seguir alimentando todos esos pensamientos que es el enemigo que ha querido ponerlos en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, es este el momento para hacerlo. Ahí tenemos a la mano la palabra del Señor. Necesitamos es sacar el tiempo. Y ya no tenemos excusa de decir que no hay tiempo. Uno de los propósitos del Señor en esta cuarentena es precisamente que sí hay tiempo, que esa es excusa nuestra. Es el momento de creer, es el momento de apropiarnos de su palabra, de sus promesas. Y a nosotros, el Señor ya lo hizo todo. Ahora nos corresponde a nosotros hacer nuestra parte. Por eso hoy le decimos al Señor que reconocemos que nuestro trabajo es creer, Señor, en ti, que nuestro trabajo es caminar bajo la fe, Señor, y que cuando tú nos das una promesa, que cuando tú nos das una palabra, Señor, debemos creerla con el alma. Hoy creemos, Señor, en ti, Señor, cuando tú nos das una palabra, Señor, la creemos con el alma, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, porque eres fiel, Señor, con nosotros, porque tú no te limitas, Señor, con nosotros. Muchas gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor. Así es, Señor. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo,
Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y esto Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Sí, Señor, nos corresponde creer. Cuando Dios te está retando a creer en su palabra, a pesar que en él hoy no veas nada, es porque Él conoce todo lo que viene en tu mañana, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y esto Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Sí, Señor. Nosotros solamente necesitamos creer, no debemos tener temor, Señor. Enséñanos a creer, Señor. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Así es, Señor. Ese es nuestro trabajo, Señor. Es creer. Este es un tiempo. Es el tiempo para creer en ti, Señor. Enséñanos, Señor. Enséñanos a aprender a creer en tu palabra y en tus promesas, Señor. Hoy estamos, Señor, dispuestos a hacerlo. Hoy necesitamos que sea tu Espíritu Santo paseándose en todos los que estamos, Señor, aquí conectados, Señor. Que seas Espíritu de Dios obrando, que sea llenando nuestras vidas, llenando el aire de nuestras casas con tu presencia. Que sea el río de tu Espíritu obrando en nuestros corazones y enseñándonos a creer, Señor. No vamos a creer más lo que el mundo nos dice. No vamos a creer más lo que la gente nos está diciendo, lo que estamos viendo, en lo que estamos viendo. Vamos a creer en lo que tus promesas nos dicen hoy. Gracias, Señor. Estamos confiados y seguros en ti. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Santísimo. Amén y amén. Bueno,
Le damos gracias a Dios por permitirnos tener este momentico de adoración hacia Él. A Él le encanta que lo adoremos y a Él le encanta que la mejor adoración que nosotros podemos hacer al Señor es con nuestra vida. Y en este momento le estamos adorando, estamos apartando el tiempo, estamos poniéndolo a Él en el primer lugar, le estamos dando prioridad a nuestro Dios amado, porque por Él estamos hoy vivos, por Él estamos hoy completamente sanos, desde la cabeza hasta nuestros pies. Por Él hoy tenemos alimento, por Él hoy tenemos un techo donde vivir, por Él tenemos hoy fuente de provisión, aunque a muchos, a miles allá afuera les está faltando, pero a sus hijos no les faltará, dice Él en su palabra, que cuando le buscamos nunca tendremos falta de nada. Creámosles, hermanos, al Señor. Es un tiempo para creer. Bueno, ahora vamos a la palabra del Señor. Quiero pedirle en este momento a su Espíritu que sea su presencia en mi vida, que sea palabra de Él, que sea inspiración de Él en mi corazón y poner en mi boca las palabras, la enseñanza perfecta, porque la enseñanza de Él es perfecta y da vida al corazón y al alma. Gracias, Señor, te damos porque eres tú el que me vas a usar, Señor. No soy yo, no es mi carne, eres tú, Espíritu de Dios. Y que esta enseñanza, que esta meditación de esta mañana toque el corazón, que traiga a memoria lo que no nos hemos acordado o lo que quizás hoy apenas vamos a aprender. Gracias te damos, Espíritu de Dios, por lo que estás haciendo y por lo que irás a hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el Señor hoy ha querido traernos a memoria la palabra de la herencia de Jehová son los hijos. Bueno, busquemos ahí en la palabra del Señor. Empezamos con el Salmo 127 del 3 al 4. Recuerde que es bueno que tengamos ahí a la mano siempre la palabra, la Biblia, para poder estar todos ahí conectados y estar en un mismo sentir. ¿Qué nos dice esta palabra? Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bueno, primero recordemos o entendamos primeramente bien qué es lo que significa una herencia. Una herencia es un bien o un dinero que nosotros lo recibimos el día en que nosotros firmamos de que se recibió. Ahí ya constituye que es una herencia para nosotros. Por lo general, estas herencias son las herencias que vienen de los padres hacia los hijos. Bueno, pues aquí el Señor nos habla, de herencia nos habla es de los hijos, el caso de los hijos. En este caso, los hijos que Dios pone en nuestras manos. Él nos los pone a nosotros, los papás, para que los criemos, para que los eduquemos en su palabra y para que ellos vuelvan al Padre, para que ellos su corazón vuelva a Dios, esté en Dios. Y por eso los hijos no son nuestros, los hijos no nos pertenecen. Así como decimos siempre, nuestros hijos son prestados. Así es, el Señor nos los presta. Él nos los presta es para que hagamos la misión y hagamos la labor con Él, con ellos. Por eso esto significa que nosotros tenemos que responderle a Dios por cada uno de nuestros hijos. Nosotros somos los únicos responsables de hacer que el corazón de nuestros hijos
vuelva al Señor, esté en Dios, esté en Él. Pues bueno, la pregunta que nos hacemos ahorita, ¿y cómo vamos a hacer nosotros los papás para que nuestros hijos vayan a los pies de Cristo, para ganar a nuestros hijos para el Señor? Es la pregunta. Pues bien, nosotros ya sabemos y nos han enseñado, y la palabra misma es la que nos ha enseñado, que todos debemos evangelizar a nuestros hijos, que hay cosas que son necesarias hacer, como desde pequeños, empezar cuando los vayamos a acostar, cuando se vayan a dormir, leámosle la palabra, enseñémosle a orar, en nuestra casa, que nos preocupemos por estar haciendo y levantando los altares familiares para que sea el momento de el papá, de ese sacerdote de la casa, enseñar la palabra, de que él se asegure de que sus hijos, su esposa también estén caminando en la palabra del Señor. Es decir, que como dice la palabra, que estemos en todo momento instruyéndolos y aconsejándolos en la palabra. Así es, mostrarles el camino que conduce al Señor. Pues bueno, esta es una enseñanza que es una orden que Dios nos dejó y que es necesario hacerla. Pero hay un mandamiento que el Señor nos dejó a todos los papás y mamás. El que nos va a garantizar y el que nos va a ayudar a asegurar que nuestros hijos se enamoren del Señor Jesucristo. Busquémoslo en la palabra. Dice en Efesios 5:25. Leamos qué es lo que dice ahí. Nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es lo que el Señor, el mandamiento que Él nos dejó. Y si Él dice que si verdaderamente nosotros deseamos ver a nuestros hijos enamorados de Él, del Señor, nosotros como esposos debemos dedicar a amarnos. Porque si nuestros hijos ven que nosotros nos amamos, que nosotros nos respetamos, ellos van a ver que es Dios, que ese es Dios, que Dios es el que nos enseña a amarnos, que Dios es el que enseña a respetarnos. Pues así como nos dice en la palabra, maridos, dedíquense a amar a sus esposas. Esposas, dedíquense a amar y a respetar a sus maridos. En la medida en que nuestros hijos nos vean a nosotros y vean cuánto nos amamos, cuánto nos respetamos, en la medida en que ellos vean que es una relación de armonía, que es una relación donde hay gozo, donde hay paz, donde hay entusiasmo, ellos van a querer enamorarse del Señor. Por eso cuando los hijos ven a su papá enamorados de su mamá, ellos van a querer enamorarse del Señor Jesucristo. El amor entre los padres o la falta de amor entre ellos va a determinar, puede llegar a determinar el comportamiento de nuestros hijos y va a determinar también, a definir la fe de ellos en el Señor. La imagen que nuestros hijos tengan de sus papás, esa es la imagen que ellos van a tener de Dios. Por eso, el amor que nosotros podamos expresarnos con nuestro esposo, con nuestra esposa, va a ser el parámetro que nos va a ayudar a evangelizar a nuestros hijos. Porque a los que verdaderamente
nos corresponde evangelizar a nuestros hijos, es a nosotros, el papá y la mamá. Pues bueno, hay unos estudios que hicieron en Estados Unidos y en algunas iglesias de Estados Unidos y de Puerto Rico, donde concluyeron que el amor que se manifieste entre el papá y la mamá va a determinar, primero, la salud mental de ellos, la salud espiritual y va a determinar la conducta de nuestros hijos. Por eso es necesario que nosotros los papás nos dediquemos verdaderamente y nos preocupemos por cultivar ese amor entre nosotros y por cuidar esa relación diaria que nosotros como esposos debemos tener en el amor de Dios. No hay ninguna otra si no es en la palabra del Señor, si no es en el aprendizaje de la palabra del Señor, si no es aplicando los principios de la palabra que la pareja, que el esposo y la esposa puedan tener armonía, puedan conservar esa relación de esposo y de esposa. Pues así nuestros hijos, cuando ellos nos vean a nosotros, ellos van a aprender a amar a Dios y lo más importante, van a aprender a tener la conducta de un buen cristiano. Aquí hay algo muy importante. Nosotros hemos sabido de casos que los papás en sus casas son unas personas y en la iglesia son otros. Eso es lo que a los hijos los desestabiliza. Eso es lo que a nuestros hijos los confunde. Por eso muchas veces decimos que ¿por qué en las iglesias se ve en esos casos? Pues recuerde que ellos aprenden de lo que ven de nosotros. Entonces muchas veces se les crecen pensando que eso es normal, que las cosas son así, porque en la iglesia la relación del esposo y de la esposa es de amor, es de atención, es de mucho cariño, es de mucho consentimiento el uno del otro y reflejan algo que en sus casas no lo es. En sus casas son otras personas totalmente distintas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras que nosotros, nuestros hijos, cuando nosotros educamos a nuestros hijos y ellos nos ven, que nosotros nos guiamos por los principios de la palabra y ven en nosotros un ejemplo, estos hijos, cuando ellos salgan al colegio, cuando ellos salgan a la universidad, ellos van a estar expuestos, aunque estén expuestos con mucha contaminación y corrupción de este mundo, ellos se van a mantener, porque ellos no se apartarán del camino, las enseñanzas que ellos han recibido estarán ahí en su corazón y en su mente, y eso es lo que les va a impedir a ellos que se desvíen, porque ellos han vivido la experiencia de estar en un hogar donde se pasea la presencia de Dios. O sea, es el Espíritu Santo el que guía y el que dirige ese hogar. Entonces, como nos dice en Primera de Tesalonicenses 1:5, busquemos en Tesalonicenses 1:5, dice Pablo, hablándole a la iglesia de Tesalónica: lo sabemos porque cuando les anunciamos nuestras buenas noticias, no lo hicimos solo con palabras, sino con el poder y total convicción que nos da el Espíritu Santo. Además, viendo nuestra forma de ser
se convencieron que hacíamos todo por su bien. Pues bien, hermanos, es el Espíritu Santo, así como dice la palabra, el que nos da el poder y la convicción a los esposos que les buscamos a ellos, que le buscamos a Dios, de poder expresarnos ese amor, de poder cuidarlo, de poder cultivarlo. Y es Él el que nos va a enseñar a resolver nuestros conflictos rápidamente. Y no va a permitir que entre nosotros se dañe ese amor, esa pasión que debe existir entre los hermanos, entre los esposos. Mira, aquí es donde nosotros debemos desechar ya de nuestra mente esas fortalezas que traíamos, porque eran fortalezas que nos decían las personas que cuando nosotros nos disgustábamos con nuestro esposo, con nuestra esposa, perfectamente podíamos pasar 2 días, 3 días, una semana, hasta un mes sin hablarnos, en total silencio. Y nosotros lo único que pensábamos era que decíamos, pues así lo castigo y así él va a tener que corregir. Pues no, el Señor, recuerde lo que el Señor nos dice en su palabra. Él nos dice que no dejemos que el enojo nos dure hasta mucho tiempo, que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. Esos son los consejos que el Señor nos da y son los que nosotros debemos aplicar para que nuestra relación de esposo y esposa se cultive, se conserve y se afirme cada día más. Ya no debemos recibir consejos de personas. Nosotros los consejos debemos ir a buscarlos directamente en la palabra. Ahí están los consejos sabios, los consejos que nos ayudan a mantener una verdadera relación de amor, porque Dios es amor y Él lo que nos enseña es eso, lo que es el verdadero amor. Bien, por tanto ya sabemos que la mejor forma de evangelizar a nuestros hijos es el testimonio de amor que haya entre el papá y que haya entre la mamá, del amor que nosotros nos podamos expresar. Por eso nosotros debemos velar y cuidar y proteger la relación, siempre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues la misma palabra del Señor nos enseña cómo. Busquemos en Efesios 5:33. Nos dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Eso nos lo ha dicho el Señor, nos lo ha hablado claramente. Y a muchos nos ha costado. Y a muchos, aunque lo hemos escuchado, aunque hemos venido escuchando durante mucho tiempo, se nos ha pasado, no lo habíamos querido aplicar. Pero estos son los principios, estos son los consejos que el Señor nos da para asegurarnos de que tengamos una relación de verdadero amor entre el esposo y la esposa. Bueno, pues el Señor también nos enseña cómo direccionar a nuestros hijos hacia Él. Él nos dice en su palabra en Efesios 6:4. Nos dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a nuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Pues padres, el mismo Señor nos advierte que nosotros no dañemos ni lastimemos el corazón de nuestros hijos. Él nos está diciendo. Entonces, tenemos que si hay algo
que nosotros como padres, nunca, pero nunca, que nos quede claro, si lo veníamos haciendo, que de hoy en adelante nunca debemos hacer es discutir acaloradamente delante de nuestros hijos. Porque cuando ellos ven que su papá y su mamá se encienden en ira, en soberbia, en una discusión que no va a tener fin y en donde se enojan y donde las palabras van y vienen y hasta se permiten golpes físicos, ¿qué es lo que hace eso en nuestros hijos? Los desestabiliza y los lleva a decepcionarlos de nosotros, de su papá y de su mamá. Por eso hay tantos hijos con el corazón herido. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que buscar, para eso tenemos que buscar de la ayuda de Dios, del Espíritu Santo. Él es el que nos da el poder para creer estas enseñanzas y para aplicarlas. Por eso sabemos que el Espíritu Santo, ¿qué es lo que viene del Espíritu Santo? Él es el que nos trae el amor, Él es el que nos trae el gozo, Él es el que nos trae paz, Él es el que nos trae paciencia, Él es el que nos trae humildad, mansedumbre y dominio propio. Esto no quiere decir que nosotros entonces no podamos tener con nuestro esposo un diálogo donde haya, primeramente debe haber un alto respeto y donde, aunque necesariamente no estemos de acuerdo en algunas cosas que estemos hablando, haya una actitud donde donde el uno y el otro pueda escucharse y que al final, aunque no hayamos llegado a ningún acuerdo, nosotros podamos mantener siempre la cordura y el respeto. Y que al final, pues, finalicemos ese diálogo orando y dejándole a Dios que sea Él el que nos direccione y el que nos ayude a encontrar un camino de acuerdo. Porque esa es la forma como el Señor nos enseña cómo debemos nosotros solucionar nuestras diferencias. Cuando nuestros hijos observan que su papá y que su mamá tienen esa costumbre o hacen esto, tienen este hábito de dialogar y de solucionar sus dificultades, sus diferencias, y lo hacen de esta manera, así, terminando en oración, y que aunque no haya habido acuerdo, pero no se dejaron entrar en enojo ni en ira, ellos van a querer respetarlos porque verdaderamente ellos ven que el papá y que la mamá se aman. Y así ellos van a ir entendiendo mucho más lo que significa el amor de Dios. Bueno, vamos a pasar a un pasaje de la palabra donde nos va a enseñar que debemos cuidar el corazón de nuestros hijos, de no herir el corazón de nuestros hijos. Busquemos en Génesis 29, 31, 32. Bueno, yo les hago un recuento pequeñito antes de empezar a leer el versículo. Aquí se trata de Jacob. ¿Recuerdan de la historia de Jacob cuando se enamoró de Raquel? Que él tuvo que trabajar 7 años para que Labán, el padre de Raquel, la pudiera dar en matrimonio. Pero después de que trabajó 7 años, Labán le dijo que él no le podía dar a Raquel, que le tenía que dar era a su otra hija, a Lea, porque Lea era la mayor y que según las tradiciones no podían dejar casar primero a la menor que
que a la mayor. Entonces le dijo que le trabajara otros 7 años para que pudiera darle a Raquel. Pues Jacob estaba tan enamorado que él decidió y dijo que sí, que él trabajaba los otros 7 años con tal de que le concediera a Raquel como esposa. Bueno, entonces, ahora sí, Génesis 29, 31, 32. Nos dice, y vio Jehová que Lea, el texto es Génesis 29, 31, 32. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Pero resulta que Jacob no cambió mucho con Lea porque ella le dio un hijo. Sigamos ahí en Génesis 35, 22. Aconteció que cuando moraba Israel, es Jacob, es que Dios le cambió el nombre a Jacob, se lo cambió por Israel. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén fue el hijo de Lea y de Jacob, y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Mira lo que hizo Rubén. Rubén fue el hijo de Lea y de Jacob. En ese tiempo se llamaba Jacob. Pero después, cuando Rubén creció, ¿qué fue lo que hizo? Él fue y se acostó con la concubina de Bila, con la concubina de Jacob, que ahora se llamaba Israel y ella se llamaba Bila. Pues, ¿por qué Rubén se acostó con la concubina de su papá? Es la pregunta. Pues Rubén fue un hijo que creció con un corazón herido, porque él veía muy bien que su papá no quería a su mamá, a él, que él prefería era a su tía Raquel, y por esta razón él quiso vengarse de su papá, por esa herida que él llevaba en su corazón, porque a él le dolía que su papá no respetaba a su mamá, que su papá no la quería, que no le daba el lugar, que la despreciaba, que la cambió por su tía Raquel. Pues bueno, nosotros sabemos que nuestros hijos nos están observando todo el tiempo y ellos están viendo todo lo que nosotros hacemos y de acuerdo a nuestras acciones ellos pueden determinar verdaderamente si sus papás se aman o no se aman. En los hogares, ¿qué se está viendo? Muchas veces ellos ven que no hay comunicación, que no hay nada de comunicación o que hay muy poca comunicación, o si la hay, entonces siempre terminan en peleas, en discusiones. Él no ve que su papá honra a su mamá, él no ve que la respeta, él no ve que la exalta, que la reconoce, no ve que la valora. Él nunca ve que su mamá atiende a su papá. Y eso que determina en su hijo, que para la mamá el papá no es importante. No ven entusiasmo, no ven como la alegría entre ellos, como el que no notan que ellos estén enamorados el uno del otro. Pues bueno, ellos llegan a la conclusión de que ellos están simplemente, el papá y la mamá están ahí juntos, tal vez por ellos, por sus hijos, o por conveniencia, o porque simplemente es un compromiso. Pues bueno, esto que hace que los hijos se rebelen contra la autoridad de los padres.
porque lo que verdaderamente valida la autoridad de nosotros como padres sobre nuestros hijos es cuánto yo amo a mi esposo o cuánto yo amo a mi esposa. Eso es lo que verdaderamente nos ayuda a ganar la autoridad sobre nuestros hijos. Y nuestros hijos nos van a respetar en la medida en que ellos vean que su papá ama y respeta a su mamá o que su mamá ama y respeta a su papá. Y serán obedientes y se van a someter a la obediencia de sus padres en la medida en que ellos vean en nosotros de que este es lo que nosotros también hacemos el uno del otro. Pues bueno, cuando esto sucede, ahí sí se va a cumplir lo que nos dice en la palabra en Efesios 6:1, donde dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pues muchos dirán, pero ¿por qué mi hijo no es obediente? ¿Por qué mi hijo no me hace caso? ¿Por qué? ¿Será que nosotros como papás y como mamás estamos siendo justos con nuestros hijos? Pues no. Ahí es donde nosotros tenemos que determinar. ¿Será que nosotros sí verdaderamente estamos educando a nuestros hijos en la disciplina y en la enseñanza del Señor como el Señor nos los pide? ¿Será que sí los estamos educando en los principios y en los valores que el Señor nos pide? Por estas razones vemos lo importante de saber escoger nuestra pareja. Por eso Dios nos advierte en su palabra. Miremos ahí en 2 Corintios 6, 14, 15. Dios nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial es Satanás. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Pues bueno, en una relación de esposos, donde el uno es creyente y donde el otro es incrédulo, en donde el uno se rige por los principios, por la palabra del Señor, por los valores y los principios que están en la palabra, y el otro se rige por los principios del mundo, pues va a ser una relación que definitivamente va a ser muy dañina y muy nefasta para todos. Cuando nosotros nos enfrentamos a convivir ya íntimamente con nuestro esposo, con nuestra esposa a tiempo completo, ahí es cuando nos vamos a dar cuenta verdaderamente que de aquello de lo que nosotros nos enamoramos de él o de ella, que del pelo, que la cara bonita, que las curvas, que las piernas, ahí es donde nos vamos a dar cuenta que nada de esto nos ayuda a ser feliz en una relación de esposos. Pues solamente cuando ambos, el papá y la mamá, estamos de acuerdo en aplicar los principios que el Señor nos enseña en su palabra, independientemente de cómo nos sintamos, porque hay muchas ordenanzas y mandatos del Señor que no nos gustan o que no estamos de acuerdo. Pero independientemente de que nos gusten o no nos guste, y cuando nosotros aprendemos a amar por obediencia, aunque no sintamos ganas de hacerlo, solamente. Por eso no olvidemos, hermanos, que el amor es un mandamiento, y es decir, estamos obligados a amar. Un mandamiento no quiere decir que si quiere hacerlo, que si puede hacerlo, que si le parece. No, es que hay que hacerlo. Eso es un mandamiento. Y el Señor nos dejó como mandamiento el amarnos. Y por eso nosotros tenemos que empezar a cumplir este mandamiento por nuestro esposo, por nuestra esposa y por nuestros hijos.
Así como nos dice en Juan 13:34. Nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Nos repite el Señor. Pues nosotros hemos cometido el error en pensar que el amor es espontáneo, no, es que el amor tiene que, simplemente nace. El amor no, hay que esperar que nazca el amor, hay que esperar, eso tiene que nacer allá de nuestro corazón. Pues no, el amar es una orden de parte de Dios. Muchas veces nosotros amamos y perdonamos más a nuestros amigos, a las personas de afuera, que a nuestro mismo cónyuge, que a nuestra misma esposa y a nuestros mismos hijos. Por tanto, así como Dios nos ha amado y nos ha tenido tanta paciencia, pues también nosotros debemos aprender a amarnos como esposa, amarnos como esposo, a tenernos paciencia, amar a nuestros hijos, a tenerles paciencia a nuestros hijos y a saber cumplir esa misión que el Señor nos dejó. Porque, como dijimos al principio, la responsabilidad de devolver nuestros hijos, de hacer que el corazón de nuestros hijos vuelva al Señor es de nosotros, los papás. Pues bueno, esta es lo que nosotros, la enseñanza que el Señor hoy quería darnos, que el Señor quería hoy recordarnos. No nos olvidemos que somos los responsables de nuestros hijos y que esa es herencia de Jehová, que no son nuestros, y que el Señor nos pedirá cuenta a cada uno de qué hacemos nosotros con nuestros hijos y en la vida de nuestros hijos. Pues bueno, entonces sellemos esta enseñanza orándole al Señor y pidámosle que sea Él el que nos enseñe, el que nos direccione en esta mañana. Él nos trajo a memoria, nos volvió a recordar esta enseñanza. Dispongámonos y entremos en la presencia del Señor para pedirle que sea Él el que nos enseñe. Amado Dios, Señor, te damos gracias en esta mañana por recordarnos nuevamente esta enseñanza, este mandamiento que tú nos has dado, Señor, de amarnos como esposo, como esposa, de amarnos, Señor, porque no es una opción, tú no lo has dicho claramente, porque debemos aprender a amarnos. Enséñanos, Señor, que sea a través de tu Espíritu Santo, que sea el Espíritu de Dios ayudándonos a que esa palabra que tú nos has regalado en esta mañana, donde nos dice que el esposo ame a su esposa y que la esposa ame a su esposo y lo respete, que esa palabra cobre vida en cada uno de nosotros los que estamos hoy escuchando esta enseñanza. Señor, ayúdanos a reconocer que sin ti no vamos a poder hacerlo, que sin ti, porque hemos estado alejados o porque no hemos querido comprender y aplicar esta enseñanza, por eso es que nos hemos equivocado, por eso es que hemos fallado como papá y como mamá. Hoy queremos pedirte perdón porque no hemos cumplido con esa gran misión que tú nos has encomendado, esa gran misión, quizás de las más importantes que tú nos puedas dar a nosotros hoy, que no vaya a ser tarde, Señor, hoy, para nosotros tomar conciencia, para nosotros creer en esta enseñanza, para traer a memoria esta palabra y para que de hoy en adelante nosotros, Señor, podamos aplicar, podamos vivir en nuestra casa
con nuestro esposo, con nuestra esposa y con nuestros hijos esta enseñanza y que vaya a ser de bendición para que el camino, para que la vida de nuestros hijos, Señor, se vaya y se direccione hacia ti. Gracias te damos porque eres bueno, porque, Señor, tú nos amas tanto que nos recuerdas en todo momento lo que estamos haciendo mal. Señor, gracias porque es tu Espíritu Santo el que nos va a ayudar de hoy en adelante, Señor, a corregir todo aquello que hemos venido haciendo mal. Te damos gracias por este tiempo que nos has regalado y permítenos, Señor, que podamos ser fieles a ti. Permítenos, Señor, que cuando tú nos vayas a pedir cuenta por nuestros hijos, podamos decir, Señor, sí cumplimos. Aquí están nuestros hijos, Señor, enamorados de ti. Gracias te damos. A ti te damos todo el honor, toda la gloria y toda la honra, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por estar ahí conectados, por haber sacado el tiempo, por haber tenido disposición en el corazón. Yo quiero recordarles esta noche, no nos dejemos de conectar. El Señor nos tiene también una gran, pero gran enseñanza y de un hijo muy amado. Para el mañana, el devocional de mañana a las 9 de la mañana y el domingo a las 10 de la mañana, la reunión con nuestro amado pastor Wilson. Y no se nos olvide los tamales, el mute evangelístico, pueden hacer sus pedidos. Todavía el pastor está recibiendo pedidos. Bien, les agradezco, gracias, el Señor se ha agradado porque fue a Él que lo escucharon, no fue a mí. Muchísimas gracias, bendiciones para todos y muy buen día. Bendiciones.